encontramos que la mayoría del tiempo la humanidad ha dirigido más su mirada hacia la figura de lo sagrado femenino que la figura de lo sagrado masculino, y que realmente tenemos poco tiempo de habernos desconectado de estos procesos de identificación de lo sagrado, también en lo femenino. Pero esto todo tiene pues correlaciones políticas, no meramente religiosas. Es una forma de desidentificar a las mujeres con su propio poder, valía y creatividad. Por ejemplo, encontramos que al ser un hombre dios o un hombre patriarcal, ¿sí? Un dios patriarcal, pues las mujeres no pueden tener una identificación psíquica y profunda con esta figura, y por lo tanto se justifica un montón de relaciones de género donde los hombres tendríamos que estar por encima de las mujeres. Ya dice por ahí la antropóloga Manuela Dunn Massetti que para las mujeres contemporáneas las diosas ya no forman parte de una estructura religiosa y social, sino que existen como arquetipos psicológicos, y esta diosa reside en el corazón de todas las mujeres. Los mitos de lo femenino son ese vínculo para la comprensión profunda de esta psicología de lo femenino. Sin embargo, actualmente encontramos que la mayoría de los mitos están interpretados desde posturas misóginas y machistas, donde las mujeres no pueden hacer integraciones psíquicas a través de estos mitos o estos vehículos simbólicos. Tendríamos que agradecerle a la antropóloga Marija Gimbutas, eh, que ella empezó a hacer una reinterpretación de antiguas culturas, principalmente indoeuropeas, en donde encontró pues las culturas matrifocales. Ella tenía una cierta visión feminista de la historia que permitió hacer una serie de estudios en donde empezó a estudiar algunas culturas pre-indoeuropeas, o de la vieja Europa, donde ella decía que estaban regidas por un sistema social equilibrado. Estas sociedades pacíficas están sustentadas en la agricultura y rendían culto especialmente a las diosas de la fertilidad, diosas del nacimiento, diosas de la muerte, y tenían procesos simbólicos y religiosos que eran cíclicos, y entendían pues el nacimiento, la muerte como un devenir continuo que estaba en un proceso, y que ese proceso cíclico pues era la existencia. Actualmente nuestras posturas psicoespirituales acerca de la existencia son un poquito más empobrecidas y hasta cierto punto más limitadas por presupuestos políticos. Entonces, Marija Gimbutas consideraba que este culto a las diosas de la vieja Europa pervivió de alguna forma por las religiones mistéricas europeas y llegaron hasta nuestra época, a través de los vestigios del dionicismo, de los cultos eleusinos de Grecia, de los cultos de las matres celtas, de las diosas de la fertilidad germanas, eslavas, bálticas y un montón más. Incluso creo yo que sí es verdad que llegaron de una forma alterada en los cultos marianos o los cultos a la Virgen tras la cristianización, y un poquito más en la brujería medieval de Europa. También vemos que en un libro bien interesante de Robert Graves, Los mitos griegos, plantea una visión histórica de este asunto, de cómo se desenfoca el poder de la mujer a través de lo sagrado. Él dice que las górgonas eran representaciones de la triple diosa, que llevaban máscaras con gestos aterrador para alejar precisamente a los profanos de estos misterios de la diosa. También plantea que, por ejemplo, en la conquista de Perseo sobre Medusa, supone él, se refiere a una conquista argiva de Libia. Con ella se suspendió el sistema matriarcal y se violaron los misterios de la diosa Neit. La mujer como Medusa fue devaluada incluso sistemáticamente, tanto en su sentido simbólico como cosmológico, claro que también personal y psicológico, y su papel cada vez fue más reducido, incluso suprimido en estos mitos. Los mitos originales o originarios, los mitos del origen del universo y del mundo. Quizá esto nos permite ir resignificando cómo los papeles míticos, sagrados, simbólicos de lo femenino fueron cada vez en caída por un proceso de acomodo político y social. Sin embargo,
si nos ponemos a plantearnos este tema desde un enfoque un poquito más de la psicología profunda, entendemos que gran parte de la naturaleza femenina está patologizada en nuestra cultura. Así lo vemos, por ejemplo, a través del gran holocausto, el gran feminicidio, la quema de brujas, en donde se tomaba esta iconografía de las mujeres brujas para justificar unos crímenes aberrantes. Y realmente la religión no tiene esa función. La religión tiene una función de religar al individuo, a nosotros como seres, con los procesos más sagrados o con el sentido más sagrado. Y si nos preguntamos muy bien si las mujeres están religadas o relegadas de la historia de la sacralidad, es muy obvia la respuesta. Las mujeres han estado sistemáticamente relegadas en la cultura del patriarcado de su propia espiritualidad desde una identificación profunda. Tampoco, desafortunadamente, no podemos negar que existe una realidad de discriminación, desigualdad e injusticia social que caracteriza a nuestra sociedad, a esta sociedad patriarcal, y se sostienen símbolos de lo sagrado masculino que invisibiliza o condena como inadecuados, malditos, demoníacos, pecadores, los símbolos de lo sagrado femenino. Esta reconstrucción conceptual no únicamente nos permite contactarnos con realidades interiores del humano muy fuertes, sino también impactar de poderes sanos, ¿sí?, y de relaciones sanas entre los géneros, desde el ser femenino y desde el ser masculino. Un caso interesante es aquí en América Latina hay una elaboración actualmente de la teología corporificada, y nos desafía a examinar los diversos aspectos de la realidad de las mujeres y su relación con su cuerpo, espíritu, diosa, en donde debemos de considerar que sí se puede hacer esta deconstrucción de los símbolos de lo sagrado patriarcal, no solo para liberarnos como hombres y mujeres, librarnos de toda esta represión, esta subordinación, sino también de estas formas tan normalizadas de violencia sexual y todas estas ideologías que han servido para controlar, encarcelar, desapropiar principalmente los cuerpos de las mujeres e incluso también de los hombres que están fuera de los modelos hegemónicos o heteropatriarcales. Hay que pensar que la equidad empieza en las realidades más sutiles. Si nuestras construcciones simbólicas de lo sagrado femenino son restablecidas, esto podría coadyuvar a una construcción de una sociedad más plena y más sana.